Hola, bienvenidos a una nueva clase de nuestra escuela dominical, de nuestra iglesia bíblica Bautista Macul. Estamos estudiando Apocalipsis, capítulo 6. Y esta parte de la lección, este capítulo se llama Los siete sellos. Esta clase es para el 5 de marzo de 2023 y vamos a comenzar a concluir y terminar esta parte que le hemos denominado los siete sellos. Así que oremos para que Dios nos acompañe y podamos tener una clase más. Y ahí le agradezcamos a Dios por eso. Querido Padre, voy en oración a usted dándole gracias porque nos permite aprender de su palabra, estudiarla, escudriñarla. Sea usted con nosotros en este momento, acompañándonos para que sea su voluntad, Padre, y no la mía, no sean mis palabras, sino sea su palabra expuesta, Señor, y podamos concluir este capítulo. Muchas gracias le doy por todas estas cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, bienvenidos otra vez. Estamos estudiando el capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis, el Señor reina. Los siete sellos se llama esta parte de nuestro estudio. Ya tuvimos una lección donde hablamos del caballo blanco. Tuvimos otra donde hablamos de tres sellos más. El caballo bermejo, el caballo negro, el caballo amarillo. La clase anterior se trató de los mártires que Juan veía y oía. Y esta lección trata de los últimos dos sellos. El sexto sello, el día del Señor, y el silencio y el traslapo que se le llama en esta lección. Pero ahí se lo voy a explicar más de qué se trata eso. Y vamos a concluir, en realidad, brevemente para poder pasar al siguiente capítulo, que tiene todo mucha relación. Así que es importante poner atención y ojo a todo lo que está pasando acá, porque lo que viene a continuación de esto tiene mucha relación. Capítulos 6, 7 y 8 forman parte tienen una conexión total. Hay una conexión entre todo lo que está ocurriendo ahí. Y la vamos a estudiar en esta clase. Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Tenemos Apocalipsis 6, versículo 12. Dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, cuando el Señor abre el sexto sello, suceden catástrofes naturales. O sea, del 12 al 14, vemos catástrofes de la naturaleza, un terremoto, el sol, la luna, las estrellas caen, el cielo se desvaneció, y los montes y las islas, todo lo que ocurre aquí son desastres naturales.
Si usted tiene la Biblia con correlación, aparecen muchos pasajes aquí que tienen relación. Y hay otros versículos dentro de la Biblia que tratan de lo mismo. O son cuadros de todo esto que está ocurriendo aquí. Miremos algunos acerca de la oscuridad, porque en el versículo 2 se habla de que el sol se va a poner negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, o sea, va a haber oscuridad. Éxodo 10:21. Éxodo 10:21. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea, Dios puede enviar oscuridad y tinieblas, puede tapar el sol. Puede ocurrir eso, y va a ocurrir. Sofonías 1:5. Vamos a buscar el libro de Sofonías. Sofonías 1:5. Vamos a buscar Sofonías. Sofonías 1, versículo 15. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Entonces, el día de la ira, el día cuando el Señor abre este sello, que ese es el día que va a ser el día de la ira, que ya está profetizado de antes. Recuerden que el Apocalipsis relata muchas cosas que ya están en el Antiguo Testamento escritas. Va a haber oscuridad, tinieblas. Zacarías 14:6-7. Un poquito más adelante de donde estábamos, Sofonías. Zacarías 14, versículo 6. 14, versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, pero no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Así que ese día que ya está profetizado, va a haber oscuridad. Y en el Nuevo Testamento, Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cuando Jesús fue crucificado, hubo oscuridad, hubo tinieblas. Así que cuando Dios está actuando, hay una manifestación de Dios provocando las tinieblas. O sea, Dios es completamente probable, está profetizado, ocurrió con Moisés, ocurrió cuando Cristo fue crucificado, y está profetizado que en ese día Dios va, junto con las catástrofes naturales, va a enviar oscuridad. Cosas relacionadas con las estrellas, con el sol y la luna. Isaías 13:9. Isaías 13, versículo 9 y 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad
y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Más profetizado. Joel 2. Joel 2. Joel 2, versículo 30. 2:30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes que venga el Señor van a estar los sellos, y el sexto sello es en el Apocalipsis donde relata que va a ocurrir esto. Así que si situamos la línea de tiempo, entonces todas estas cosas de catástrofes naturales extremas, como vimos en los domingos anteriores en esta clase, son catástrofes que la humanidad jamás ha visto. Y son cosas que están pasando en el periodo de la tribulación, abriéndose la gran tribulación. Está partiendo el juicio de Dios sobre la tierra y sobre su pueblo. Y todo esto ya estaba preescrito. Mateo, metemos otro capítulo de Joel 3:15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Más. Mateo 24:29. El Mateo 24 que estudiamos domingos atrás. Mateo 24:29, que habla de esto que está en Apocalipsis ocurriendo. Jesús habló, mientras estuvo acá en la tierra con sus discípulos, habló de esto que estoy comentándoles ahora y lo que escribió Juan en Apocalipsis. Y Juan, obviamente, con la revelación de Jesucristo, más lo que escuchó él en primera persona, nos da esta revelación en su libro escrito. 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que todos estos capítulos tienen relación con lo mismo. Y acerca del gran terremoto, Isaías 13, el mismo pasaje que estábamos leyendo. En Isaías 13 leemos el 9 y el 10, pero leamos ahora el 11. Isaías 13. 13 versículo 11 dice: Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Dios va a castigar al hombre. Porque el 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. El día de la ira, que en Apocalipsis lo leímos ahora en Apocalipsis 6. Es tan grande el terremoto, como dice aquí, que va a mover la tierra, la va a sacar de su eje. Joel 2. Leímos en Joel 2, el 30, el 15, el capítulo 3, versículo 15, pero también habla de esto Joel 2, versículo 10. Joel 2, 10 dice: Delante de él temblará la tierra, y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Va a haber un gran terremoto, como nunca antes la humanidad lo vio, que va a mover la tierra. Bueno, hemos visto muchos reportajes últimamente de que habla de la tierra, del núcleo, de que se había detenido, y el estudio de determinar si es que el núcleo va más lento, en realidad eso es lo que está ocurriendo, que va más lento según la ciencia, no que se detuvo.
técnica, teóricamente es una detención, pero es a través de los movimientos sísmicos es que logran determinar esto, de las ondas sísmicas, logran determinar que ese núcleo está más lento, porque ningún ser humano, ni los científicos que relatan eso, han visto el núcleo. No se conoce qué es. Son de verdad estimaciones matemáticas con un porcentaje alto de certeza, pero tiene un porcentaje mínimo de que pueda no ser. Así que tienen un porcentaje alto de certeza. Pueden determinar todas estas cosas. Solo Dios sabe lo que hay ahí, y solo Dios puede mover todo eso, y en un minuto, cuando esté ocurriendo todo esto que estamos leyendo en Apocalipsis 6, va a haber un movimiento tal que va a sacar la Tierra de su órbita. Apocalipsis 11. Vamos a Apocalipsis 11. Un poquito más adelante para ver algunos antecedentes. 11. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios en el cielo. Ese es el Apocalipsis 11:13. Y podemos leer hasta el 19. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 16:17 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. El día del Señor va a ser así, y la gran tribulación va a estar llena de estas cosas: terremotos, granizo. Todo eso empieza desde el 6º sello. Empezamos a ver gran terremoto, el sol se apaga, oscuridad, tinieblas. Todo desde la mitad de la tribulación, donde comienza la gran tribulación. En el versículo 14 de Apocalipsis 11 dice que el cielo se desvanece en este gran día de la ira de Dios. En la segunda venida, todo el ejército de los cielos, Satanás y los suyos, se disuelve porque Cristo regresa y los vence ahí en Armagedón después. Y todo esto va a ocurrir en la gran tribulación. Y todo esto, la punta de lanza, es el 6º sello, donde ahí
empieza la gran tribulación. Isaías 34:4. Vamos a Isaías 34:4. Isaías 34:4 dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Todo el ejército de Dios va a venir. Va a venir con él a destronar a Satanás. Apocalipsis 6, estuvimos viendo eso, Apocalipsis 6:13. Dice: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces todo está en referencia a lo mismo. Sin embargo, parece que Apocalipsis 6:14, ¿sí? Apocalipsis 6:14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Parece que Apocalipsis 6:14 se refiere a lo que va a pasar con la tierra, con los cielos, o sea, con esta creación que vemos hoy, al final del día del Señor, al final del día de los 1000 años, del milenio. La palabra desvanecerse quiere decir disgregar o disfundir las partículas de un cuerpo. Y esto significa también deshacer o que se evapora. El cielo en sí se desvanece al final del milenio, al final de los 1000 años del día del Señor. Bueno, tenemos pasajes en la Biblia que no sabemos los tiempos exactos de Dios, pero sí hay referencias de 2 Pedro 3:8 que vemos que para Dios un día y un día son como 1000 años. 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Dios sabe esos tiempos, pero vemos que este Apocalipsis 6:14 no va a ocurrir al mismo tiempo que las demás cosas, en teoría. Vamos a 2 de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y más adelante el 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y Apocalipsis, leamos el 13 también, el 12 y el 13. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que podemos ver una doble aplicación en el versículo 14 de Apocalipsis 6. Podemos pensar que va a pasar, puede estar en sentido figurado, puede ser literal, o puede ser porque cuando literalmente ocurre el desvanecimiento del cielo, es acá, después de la venida de Cristo, después del milenio, del día del Señor, también vamos viendo en Pedro. Entonces, se puede estar refiriendo ese sello, esa parte, a Cristo venciendo los ejércitos de los cielos en la segunda venida.
sea, al comienzo del día del Señor, al comienzo de este milenio, y también es una referencia a la destrucción de esta primera creación al final de este mismo día, el día de 1000 años en el milenio. Se puede estar haciendo una referencia a que Cristo viene con su ejército, o también una referencia a la destrucción de la creación al final del milenio. Tenemos eso, esa doble referencia o doble aplicación. Cuando Dios manda las catástrofes a la tierra, justo cuando está ocurriendo y antes también de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 6, 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Estos pasajes dicen que los hombres claman a gran voz por el temor y la culpa que están sintiendo, porque ya empiezan a reconocer que lo que la palabra de Dios decía, que lo que el Evangelio que se predicó y alguna vez quizá alguno por ahí escuchó, era verdad. Entonces ellos hacen una pregunta en el versículo 17. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es súper simple, ¿eh? Nadie. Nadie se va a poder mantener en pie. Salmo 110, 5. Salmo 110, 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Isaías 13, 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Si alguien no quiere doblar su rodilla ahora para su salvación de manera voluntaria, lo va a hacer luego en la gran tribulación para su condenación. Filipenses 2. Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Salmo 2, 10. Salmo 2, 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no os enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hoy es el tiempo para voluntariamente someterse a Jehová. Luego no es el tiempo. Y ese es el sexto sello que habla respecto del día del Señor, el día de la ira del Señor. Que abre ese sello el Cordero. ¿Para qué? Para que dé paso a todo lo que va a ocurrir, al juicio que va a hacer Dios sobre la tierra. El séptimo sello.
Apocalipsis 8:1. Miren lo interesante aquí. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hagamos un recordatorio. Apocalipsis 7 es un paréntesis dentro de los 7 sellos. Y aquí vamos a ver este primer paréntesis. Porque después en las trompetas y en las copas también tenemos paréntesis. ¿Por qué le decimos paréntesis? Porque hay más información. El capítulo 6 habla de los sellos. El capítulo 7 hay antecedentes de lo que pasa en los sellos. Y nos da más información sobre otras cosas que están sucediendo alrededor del mismo tiempo de los sellos. Después del paréntesis, vamos a ver el capítulo 7, volvemos a los sellos, en el 8, y vemos al Señor abrir el séptimo sello. Después de todos esos nuevos antecedentes que tienen revelación respecto de los sellos, tienen más detalle de los 6 sellos que acabamos de leer, viene el séptimo. Y cuando abre el último sello, capítulo 8, dice que hay un silencio. El séptimo sello es el silencio. Pero observe que es un silencio en el cielo, no en la tierra. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. No tenemos más información en este versículo acerca de lo que está pasando durante el séptimo sello, pero si comparamos la Biblia con la Biblia, podríamos llegar a una explicación desde una perspectiva razonable de qué tiene que ver este silencio en el cielo. Cuando Cristo viene en la segunda venida, lo que trata de relatar el sexto sello, todos los ejércitos celestiales vamos a venir con él. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando Cristo viene en la segunda venida, viene con todo su ejército celestial. Así que en el cielo no hay nadie, podríamos decir. Entonces en el cielo va a haber prácticamente un silencio. Todos estamos o estaríamos en la tierra después de la segunda venida de Jesús. Puede ser por esto que Dios nos muestra el silencio en el cielo cuando abre el último sello. En este momento sí, hay una pregunta que no puede salir naturalmente, que es ¿por qué el séptimo sello está en el capítulo 8 con las trompetas y no en el capítulo 6 con los demás? ¿Por qué está aquí? Porque después dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. El 8:2 dice. Entonces, primero, recordemos que la Biblia es palabra de Dios, inspirada y preservada. Sabemos que la Reina Valera sufrió mucho para poder preservarla hasta el día de hoy como nosotros la podemos leer ahora. Cuando tenemos este tema de un pasaje que le podemos llamar problemático, que no tenemos mucho antecedente, debemos siempre otorgarle a la Biblia el beneficio de la duda. O sea, si algo no lo entendemos, está perfecto. Pero esto no quiere decir que la Biblia esté mal. Hay certidumbre en las palabras de Dios. Dios la inspiró y la preservó. Y esto incluye los capítulos y los versículos de nuestra Biblia también. Dios puso el séptimo sello en el capítulo 8 con las 7 trompetas para enseñarnos algo, sin duda. Obviamente. Algo nos quiere mostrar con eso. Y lo más idóneo es que nos quiere mostrar que hay una transición. Un traslapo, como dice aquí en nuestro estudio. Pero hay una transición entre los sellos y las trompetas. Todos los eventos que vemos en los 4 relatos de la Gran Tribulación, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 personajes y las 7 copas, están sucediendo al mismo tiempo simultáneamente.
son relatos paralelos, así como los 4 evangelios, porque habla de los 4 seres vivientes, todo eso que ya hemos visto hacia atrás en nuestras clases. Por eso Dios hace esta transición del primer relato, están terminando los 7 sellos, con el segundo, con las trompetas. Dios nos está mostrando que todos los relatos se traslapan, y toman lugar en el mismo tiempo porque se tratan del mismo lapso. Es todo desde la gran tribulación. Todo esto está pasando en los 3 años y medio, después de en los últimos 3 años y medio. Entonces podemos confiar completamente en la Biblia. Además, el propósito de lo que está escrito aquí, que lo hemos estudiado acá, no es nosotros entender a la perfección el tiempo, minuto, segundo, fracción de que va a estar ocurriendo esto. Esto es para que nosotros como iglesia entendamos que este no es un tiempo para que la gente se quede, que nosotros tenemos que hablarle a los otros, que se está perdiendo y que estas cosas van a ocurrir. ¿Y qué estas cosas van a ocurrir? Van a haber catástrofes, va a haber hambruna, van a haber pestes. El anticristo los va a someter a todos. Son antecedentes para enriquecer la fe de las personas para que hoy sea el día de su salvación y no en este tiempo de la gran tribulación, porque no tiene que ser este tiempo. Dios nos está dando esta oportunidad hoy para que doblemos las rodillas hoy. Cuando vemos algo que pareciera ser contradictorio o erróneo en la Biblia, hay que seguir confiando en Dios y en su palabra, porque no hay contradicción, no hay. Literalmente uno podría entender, pero cuando uno tiene fe, no ve contradicciones. Esto es así. El capítulo 6 muestra los sellos. El 7 hay antecedentes respecto a esos 6 sellos. Y el 8 es un versículo de transición. Podemos decir 1000 cosas. Sé que hizo el silencio para preparar las trompetas. No está ese antecedente. Algo que no está. Pero sí hay una buena explicación por todo lo que estamos viendo. Y no es que habría sido mejor traducirlo de otra manera, o sí, o sea, no. Sino, Dios nos da certidumbre en su palabra, porque la inspiró, la preservó. Entonces hay que otorgarle siempre a la Biblia el lugar que se merece. La escritura es siempre, no es culpable de nada, es siempre inocente. Y hasta la fecha, todo lo que ha estado escrito aquí ha estado pasando, ocurriendo, y nos sirve de inspiración. Se encuentran hallazgos arqueológicos de tiempo, de cosas que ocurrieron en la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, sin duda, todo lo que está aquí es real, verídico. Y sin duda, lo que está por venir también va a serlo. Entonces, un estudiante de la Biblia tiene que ser humilde, diligente, para encontrar respuesta a cualquier problema. Y será uno mismo el que aprende la lección que Dios nos da. Para concluir y para terminar esta lección de los 7 sellos, los 7 sellos se tratan, los sellos, las trompetas, todo eso que estamos viendo pasa en el mismo momento, simultáneamente. Son distintas formas de explicar, con más o menos antecedentes, pero los sellos son las aperturas de estos juicios de Dios. Es la apertura de la gran tribulación, es el primer relato de la gran tribulación de los últimos 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel, que ya está profetizada. Entonces, en el capítulo 7, el que viene después, vamos a estudiar el paréntesis que le estamos llamando dentro de este estudio, el paréntesis de los 7 sellos, y vamos a ver los 144.000 sellados, que esos sí que son los verdaderos testigos de Jehová, y vamos a ver cuáles son sus características, de qué se tratan, y cuál es su propósito ahí. Y que son, y también a los mártires de la tribulación, los que hablamos también en este capítulo, que Juan ve y oye, pero acá hay más antecedentes de eso. Así que todo esto tiene relación con todo, por eso es importante no perder el hilo de los sellos, las trompetas, los personajes, las copas, los personajes. No hay que perder este hilo que estamos llevando, así que siga compartiendo con nosotros. Así que
hasta aquí esta lección, hermanos. Espero que le haya sido útil, que nos sirva para dar testimonio a otros y, y no perder el propósito del libro del Apocalipsis, que es que Dios nos quiso revelar todas estas cosas, no para que entendiéramos que las vamos a vivir, porque no las vamos a vivir. En este tiempo la iglesia no está. Somos arrebatados antes. Y invitemos a más personas a que se unan a nosotros, que se unan a nosotros a través de este pensamiento en común, que es el Evangelio, depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz, de que Él pagó nuestra multa, y que eso es lo principal, que una persona pueda primero entender lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Para qué es? Para esto, para que esa persona no pase por esto. Ese es el amor de Dios. Murió, ¿para qué? Para que no viviésemos esto. ¿Qué va a ocurrir? Que son los juicios a la tierra. Hermanos, oremos para terminar esta clase y darle las gracias al Señor por un nuevo capítulo más de Apocalipsis que nos permitió revisar. Amado Padre, gracias le doy por esta clase, Señor, por haber estudiado capítulo 6 de Apocalipsis. Gracias por todas estas clases que me permitió dictar, Señor. Permita que este curso siga, Señor. Podamos seguir dando estas lecciones hasta que terminemos el libro, Señor, o hasta cuando usted disponga, porque sabemos que usted puede venir en cualquier momento por su iglesia. Sea usted con los hermanos de la iglesia, con los amigos que ven esta clase, escuchando nuestras oraciones, Señor, las peticiones de oración de la iglesia. Mantenga, Señor, nuestra iglesia viva, Señor, en sus proyectos, en sus trabajos, en su obra. Gracias por todo lo que usted nos da. Y protéjanos y cuídenos esta semana que se nos viene. Y gracias por todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Siempre aquí, disponible y dispuesto para estas lecciones de la escuela dominical. Así que un abrazo a todos. Que estén muy bien.